hoy de abdomen agudo en pediatría. Lo más importante de esta charla es mirar a ver cuándo en el paciente que les llega a ustedes al servicio de urgencias o a su consultorio tienen un abdomen que definitivamente es quirúrgico. Y tenemos que, de alguna manera, definir qué es un abdomen agudo, y el abdomen agudo son síntomas y signos que requieren una atención quirúrgica o médica de forma urgente para poder restablecer un diagnóstico, que es lo más importante, y según ese diagnóstico darle un tratamiento oportuno. Lo más importante a este nivel es que nosotros sepamos hacer una historia clínica. Tenemos muchas deficiencias en la realización de la historia clínica y tenemos que mirar de alguna manera cómo las empezamos a suplir. Y una de las cosas más importantes que tienen que Doctor, aprender qué es pena. un interrogatorio. Es Empezar que, a saber desde cuándo empezó ese dolor, si han habido antecedentes previos de ese doctor, dolor, y tratar de llevar a la persona doctor, que es informante a sacarle la mayor cantidad de la información. Pero como nosotros ahorita lo que queremos saber es cuándo Doctor, vamos. Señora. doctor, es que no vemos la presentación, o sea, estamos viendo la pantalla, pero se quedó como en la lista de archivos Está en y no pausa. abre la presentación como tal. Otra vez, compartir pantalla. Listo, ahora sí. Ahora sí nos sale la diapositiva de interrogatorio. Ajá, ahí vamos. Ok. ¿Qué cosa? Porque tengo problemas con el Zoom. Es que el Zoom, la cuña es que lo tenía pago y algo pasó y no se pagó, entonces me lo desconfiguraron completamente y ahora estoy en el básico y me está dando guerras. Sí, hoy ya está 10 minutos. Eso va a ser una pesadilla sin fin, pero bueno, ahí miramos a ver cómo lo suplimos. Ah, señor. Bueno. Ahí sufrimos un ratico, ni siquiera una hora con esto. Entonces, ¿cuándo vamos a definir en el interrogatorio cuándo el paciente es quirúrgico? Cuando el inicio de ese dolor abdominal, que es lo que generalmente ya el paciente a consultar, es un inicio súbito, cuando presentan vómito bilioso, vómito generalmente verdoso, oscuro, cuando hay deposición con sangre, cuando no permite que el paciente duerma, y cuando no podemos estar tranquilos en que no tenemos que salir corriendo al quirófano cuando el dolor es insidioso, va y viene, cuando el vómito es claro y generalmente vomitan y el paciente se mejora, o cuando el dolor abdominal no es el primer síntoma que tiene el paciente, si no hay otras cosas que presentan antes como la fiebre, como la diarrea. Eso nos puede indicar que de pronto tenemos otra cosa que no sea un abdomen agudo quirúrgico. Después de que hacemos un buen interrogatorio, tenemos que ir al examen físico, y el examen físico tiene que ser desde la cabeza hasta los pies, completamente. Hay que pesar al paciente porque en pediatría es importante el peso y hay que tomarle signos vitales. Y lo otro que hay que hacer es una palpación abdominal. Y cuando hacemos la palpación abdominal, que es para lo que nosotros tenemos que entrenarnos muy bien, debemos distraer al paciente, ojalá haciendo empatía y conversar con él. Idealmente, si lo podemos hacer mientras el paciente duerme, va a ser muchísimo mejor,
Siempre empezar por el área que no le duele, porque ustedes empiezan por el área que le duele, el paciente ya no se va a dejar examinar el abdomen. Hacer una palpación en lo posible superficial inicialmente y después ir profundo. Y lo más importante es localizar el sitio del dolor. Y para localizar el sitio del dolor en pediatría, nosotros usamos la percusión. Entonces, percutimos el abdomen. Y si al percutir el abdomen tenemos un signo de rebote o de compresión, podemos decir que ahí hay un signo de irritación peritoneal, sin tener que hacer el signo de Bloomberg que ustedes conocen, que es oprimir el abdomen con toda la mano y soltarlo súbitamente para causar distensión del peritoneo. Entonces, el rebote lo vamos a hacer nosotros percutiendo. ¿Y la percusión para qué nos va a servir? Pues para ver si hay una área de timpanismo, para ver si hay una área de matidez cambiante, para identificar dónde está el hígado, pero lo más importante en pediatría es que nos va a examinar la sensibilidad y para eso la tenemos que hacer. Cuando pasan por aquí yo les pregunto sobre los tipos de dolor. No ha estado muy claro eso, pero tienen que recordar que hay dos tipos de dolor abdominal, uno que es visceral y otro que es somático. El visceral va por unas aferentes autonómicas, fibras C desmielinizadas. Recordar que el peritoneo visceral como tal no duele y que toda esa información va a través de células preganglionares a un ganglio, que es el ganglio celíaco que está en a nivel de L2 y por eso todo el dolor que se localice en la víscera va a ser referido en los niños como un dolor periumbilical o en el epigastrio. Cuando ya hay compromiso del peritoneo parietal, ya tenemos un tipo de dolor somático que va a través de las raíces nerviosas de los nervios espinales, va a localizar un área de inflamación del peritoneo, se va a localizar un área de peritonitis y va a causar por un arco reflejo en el mismo nervio espinal un aumento del tono del músculo de ese dermatoma, lo que va a causar defensa abdominal. Cualquiera de estas patologías que ustedes ven ahí, inicialmente cuando empieza su proceso de inflamación, va a ocasionar ese dolor visceral que se va a localizar en el epigastrio. Entonces, lo importante es que ustedes definen si ese dolor que se localiza en el epigastrio se va hacia algún área específica y dependiendo de eso vamos a pensar en qué órgano es el que está afectando inicialmente nuestra patología de dolor abdominal. Cuando vamos al examen físico tenemos que tener en cuenta algunas cosas que son importantes cuando queremos examinar a los niños. No podemos llegar con las manos frías porque eso crea inmediatamente un rechazo. Entonces tenemos que calentar las manos, demostrar que no estamos de afán, así estamos de afán, hablarle al niño. Y lo más importante es que mientras usted va examinando, lo va observando. Porque tenemos el caso de los adolescentes que muchas veces por miedo dicen que no les duele y les duele, o los que vienen exagerando demasiado el dolor y dicen, ay, 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 pero usted ve que el abdomen está negativo. Entonces tiene que aprender a mirar al niño y entender que si lo que él está diciendo es o no es lo que usted está observando con el tacto o con la mirada cuando lo examina. Entonces siempre observar al paciente. Yo a veces me pongo a distraer al paciente y se distraen los estudiantes y nadie lo está mirando. Se queda mirándome a mí. Y la idea en la distracción del paciente es que podamos tocar el abdomen y ustedes se den cuenta que cómo es la palpación del abdomen, cómo es la cara del niño y cómo puede uno distraerlo en un momentico a ver si de verdad le duele o no le duele el abdomen. Ya habíamos hablado que no podíamos entrar directamente a la dolorosa y en los lactantes, como son pacientes que a veces nomás el acercarse a un extraño causa llanto, entonces tenemos que esperar a que el paciente tome aire para seguir llorando y en ese momento hacerle una palpación con la mano completa.
En este algoritmo queríamos definir lo que es el abdomen agudo de su causa quirúrgica o no quirúrgica. Si hay una causa quirúrgica del paciente, pues tiene que ir a una exploración, ya sea por la parotomía o por la paroscopia. Pero en el algoritmo diagnóstico, si sospechamos que no hay una causa quirúrgica, tenemos que hacer laboratorios y van a depender si hay compromiso sistémico o no del paciente. Pero lo más importante casi que en todo esto es que tenemos que ayudarnos de algunos exámenes de imagenología como la radiografía o la ecografía, y con eso vamos a definir el diagnóstico de nuestro paciente. En cuanto a los paraclínicos, podríamos decir que la mayoría de los diagnósticos de abdomen agudo se hace con el examen físico y con una muy buena historia clínica, pero los exámenes de laboratorio nos van a ayudar a confirmar nuestra sospecha diagnóstica y de pronto a identificar qué tan complicado está nuestro paciente. Entonces, el cuadro hemático, el parcial de orina son los exámenes casi que iniciales para determinar qué tanta respuesta inflamatoria tiene el paciente y de pronto si hay una infección urinaria. Pero deberíamos tener una ecografía a las 24 horas en nuestros servicios, que no tenemos, pero sí tenemos una radiografía de abdomen simple que tienen ustedes que empezar a utilizar como recurso alternativo para esa ecografía que no tenemos y que en pediatría casi podríamos decir que es el gold estándar. La tomografía es importante para los casos que tenemos unos cuadros de abdómenes agudos con masas complicados, pero en general en pediatría esperamos a que sea el especialista el que defina solicitarla por el tema del paciente. Vamos a hablar de algunas patologías que se van a revisar, pero que quiero que ustedes tengan como una abrebocas para que después vayan a profundizar más adelante en la literatura que tienen ustedes allá en la casa. La apendicitis aguda, generalmente el dolor abdominal es continuo, es increciendo, empieza el dolor va creciendo, va haciendo una curva, nunca cede, todo el tiempo hay dolor, se hace más intenso hasta que de un momento a otro el dolor disminuye y vuelve a empezar un dolor generalizado. Cuando el paciente se perfora, disminuye momentáneamente. Un poquito más atrás, doctor. Todavía. ¿Habíamos empezado apendicitis? No. No. Ahí. ¿No? Ahí. Ok. Bueno, habíamos hablado que la ecografía debería estar disponible, pero si no tenemos ecografía, tenemos una radiografía de abdomen simple, y que la tomografía la vamos a dejar solamente para que la solicite el cirujano por problemas de irradiación del paciente. En cuanto a la apendicitis, que sería la causa más frecuente de dolor abdominal en los servicios de urgencias que consultan, tener en cuenta que el dolor abdominal es continuo. Yo lo que les voy a dar aquí son unos tips, porque todos estos temas los vamos a revisar. Quiero es que hagamos un recorrido sobre todas algunas de las patologías que nos van a causar dolor abdominal, que van a consultar al servicio de urgencias, pero que posteriormente tenemos que profundizar en el momento que nosotros hagamos la recuperación en el servicio. Pero recordar que el dolor abdominal en la apendicitis es continuo, es increciendo, empieza el dolor abdominal, se va haciendo más intenso y solamente va a parar cuando ese paciente se perfora el apéndice para empezar el dolor de la peritonitis generalizada. Entonces, el dolor siempre es continuo, no es intermitente. En menores de 5 años, la presentación típica de apendicitis que ustedes conocen del libro es rara. No van a hacer abdomen en tablas, sino van a hacer distensión abdominal. Generalmente los niños, los que hacen abdomen en tablas son los adolescentes y los adultos por la perforación. El cuadro hemático nos puede ayudar, pero no es un criterio diagnóstico como tal, aunque lo tenemos dentro del score de Samuel, ahora hablamos de él.
Y las alteraciones en el parcial de orina van a tener que ver con que el apéndice se localice o cerca a la vejiga o cerca al ureter en el retroperitoneo. Pues hay que tener mucho cuidado con esas alteraciones del parcial de orina. Y tener mucho cuidado con el lactante escolar que está ingresado en el servicio de pediatría por una diarrea y que no mejora, porque generalmente algunos de los pacientes con diarrea y dolor abdominal tienen una apendicitis aguda perforada complicada hasta que no se demuestre lo contrario. Hay unos scores que son los scores de Alvarado y de Samuel. Nosotros utilizamos en nuestro caso pediátrico el score de Samuel, que es el Pediatric Appendicitis Score. Es un score que va a delimitar el riesgo de que ese paciente tenga o no apendicitis en una escala del 1 al 10, chuleando algunos criterios. El de Alvarado tiene algo que ver más con paraclínicos, el de Samuel tiene que ver más con el examen físico, por eso nosotros utilizamos más el score de Samuel modificado. Y si lo llevamos a este algoritmo que teníamos antes, un score menor de 3 daría a un paciente con una historia clínica y un examen físico negativo. Podríamos manejarlo ambulatorio, darle salida de recomendaciones, y un score de Samuel mayor de 7 nos daría unos signos muy positivos a la historia clínica del examen físico de apendicitis, y ese paciente tendríamos que consultar con el cirujano pediatra para ver si se lleva a cirugía. Y en el intermedio tendríamos el score de entre 3 y 7, que son los dudosos, a los cuales le vamos a hacer un cuadro hemático, un parcial de orina, una ecografía. Y probablemente lo vamos a reexaminar, y con todo eso vamos a definir si son negativos para darle el manejo adecuado a lo que tenga. Si siguen dudosos, lo seguimos observando por unas horas más, y si va positivo, el paciente va a una evaluación con cirugía para definir cirugía. En el preoperatorio, generalmente lo más importante es hidratar al paciente y quitarle el dolor. Para eso usamos cristaloides y pirona o tramadol. Usamos antibióticos preoperatorios para anaerobios como la clindamicina, y para negativos con la micacina. Y si el paciente amerita porque tiene mucho vómito o está deshidratado, usamos sonda nasogástrica y una sonda vesical. Las complicaciones de apendicitis generalmente tienen que ver con infecciones del sitio operatorio y la sepsis. En pediatría, generalmente, cuando se revisaron esta casuística que fue hace unos años, si ustedes ven el riesgo de sepsis y de infecciones de la herida quirúrgica son muy bajitos, a pesar de que el paciente tenga una apendicitis perforada, que en este estudio era solamente el 20%. Nosotros tenemos perforaciones del apéndice por encima del 50% casi. Tiene que ver mucho con diagnóstico tardío, y tiene que ver también con el acceso de los pacientes a un servicio de urgencias, ahora que tenemos mucho paciente migrante. Entonces, pero lo que queremos mostrar aquí en esta diapositiva es que a pesar de eso, a pesar de que teníamos esto, las complicaciones de la herida quirúrgica eran muy poquitas. Cuando nosotros hicimos el estudio teníamos un 10% de infecciones de la herida quirúrgica. Entonces, por eso, generalmente nosotros todas las heridas en pediatría las cerramos, porque una de las causas de que uno deje heridas abiertas es el riesgo de infección. Entonces, por eso la Academia Americana de Cirujanos recomienda que las heridas contaminadas en adultos deben quedar abiertas, pero en pediatría no. Entonces, los resultados de todos estos estudios pues, son evidentes, pero hay que decirlos, que hay una mayor morbimortalidad cuando la apendicitis está perforada, que si hay duda, observar hospitalizado al paciente no afecta el resultado, y es importante que lo entiendan. Si el paciente está hospitalizado sospechándose de una apendicitis, no quiere decir que ese paciente se perforó el apéndice porque no lo operaron a tiempo. Quiere decir que hay algún cuadro clínico ahí que no está muy claro, y si en cirugía se encuentra
que el apéndice estaba perforado, ese paciente ya había llegado perforado. Lo que pasa es que clínicamente son difíciles de valorar. Lo importante es que usted deje hospitalizado al paciente, eso no va a afectar el resultado. Si son menores de 2 años, pues el 90% van a ser perforados porque la clínica es difícil en esos niños. Y tener mucho cuidado con los pacientes con cáncer porque tienen unas tiflitis que pueden semejar a las apendicitis agudas. La otra patología de la que tienen que familiarizar mucho porque tienen que diagnosticarla temprana es la invaginación intestinal. Y la invaginación intestinal es un cuadro que se le presenta en los lactantes, especialmente en los menores, en los lactantes que son gorditos, eutróficos, empiezan con un cólico intermitente y cíclico, llanto, 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 hasta que el paciente se pone después de ese llanto pálido, sudoroso, letárgico y vuelve a empezar otra vez el ciclo de llanto. Va a presentar un cuadro de vómito porque hay una obstrucción intestinal. Estos episodios de vómito y de dolor lo van a llevar a la somnolencia, puede presentar convulsiones, puede quedar estuporoso y al final va a ser, después de que puje, una deposición con sangre, así como se ve ahí, como los libros lo denominan jalea de grosella. Es una mermelada, uno podría decir una mermelada de frambuesa o de fresa de nuestro argot, pero es una deposición con moco y con sangre que muestra la mucosa, la esfacelación de la mucosa por necrosis. Si uno le toma una radiografía a estos niños, pues va a haber un cuadro de obstrucción intestinal, asas delgadas dilatadas, el más frecuente, y el gold estándar, que sería la ecografía, va a mostrar el signo de la diana o el signo del pseudorriñón. Entonces, si nosotros, lo más importante es la historia clínica y el examen físico, porque hay algunos datos importantes ahí que hay que mirar. Generalmente, en algunos casos, hay el antecedente en la primaria, que es esta, de que el paciente haya tenido una infección respiratoria o viral o que se le hayan aplicado vacunas. Y las mamás, como son mamás consentidoras, pues les van a detallar secuencialmente cómo ha sido la evolución del paciente. Ustedes pueden hacer fácilmente así ese diagnóstico por teléfono. Si hacemos el diagnóstico, una de las cosas que tenemos que intentar hacer es una desinvaginación, puede ser con agua o con aire, que nos va a servir también para confirmar el diagnóstico y hacer un tratamiento. Si logramos desinvaginar, ese paciente se le da vía oral, se observa y se va para la casa, y si no, pues tenemos que llevarlo a cirugía. Podemos hacer 3 intentos y ahora se recomienda que si el paciente está estable, podemos volver a hacer otro intento 8 horas después, otros 3 intentos más para desinvaginar. Cuando hacemos la desinvaginación no quirúrgica, tiene unos criterios especiales, pacientes mayores de 3 meses y menores de 2 años. El tiempo de evolución ya varía. Antes decía que tenía que ser menor de 48 horas. Ahora dicen que no, que si el paciente está estable podemos hacerlo en cualquier momento. Lo más importante es la estabilidad del paciente y que no tenga signos de irritabilidad del peritoneo ni esté inestable. Lo que se va a ver en el colon por enema o una reducción hidrostática es el medio de contraste que ingresa y encuentra la cabeza de la invaginación, y al ir proporcionándole un poquitico más de presión por la altura que se le coloca al medio y el ingreso del medio, este medio de contraste va a ir empujando poco a poco el intestino que está invaginado dentro del otro para extraerlo. Si no se puede, tenemos que llevarlo a cirugía y hacer una compresión desde el colon hacia el intestino delgado, que es el área donde generalmente se invaginan, en la unión iliocecal, y lograr sacar aquí la cabeza de la invaginación que está dentro hacia afuera. Entonces, básicamente esto es lo mismo. Hay dos tipos de invaginación que lo vamos a revisar también: la idiopática, que es de la que estábamos hablando,
y la secundaria, que es mucho menos frecuente. La secundaria es, como su nombre lo dice, causa de una patología anatómica, que puede ser un divertículo de Meckel, un pólipo, un cuerpo extraño o un tumor, y la mayoría de las veces requiere una reducción quirúrgica. Y la otra, si le hacemos el algoritmo, que nosotros generalmente ahorita en este momento lo hacemos con aire y con fluoroscopio, básicamente lo mismo. Este sería el cuadro clínico: el lactante menor, estuporoso, soñoliento, distendido. Le palpamos a veces la masa de salchicha, la deposición con sangre, una placa que muestra obstrucción intestinal, un patrón gaseoso anormal, dilatación de asas delgadas. Introducimos una sonda de Foley, introducimos aire y le hacemos una presión controlada, un neumoenema, y logramos llevar la cabeza de la invaginación hasta la válvula ileocecal, pero no logramos pasar de la válvula. Este paciente lo llevamos a una laparoscopia diagnóstica, identificamos el sitio de la invaginación, extraemos esa masa por el ombligo y hacemos la reducción abierta. Esto es aquí, mirando dónde está la invaginación, y aquí donde la sacamos. Este es el colon, el segmento invaginado. Hacemos presión desde el colon hacia atrás, desinvaginamos y volvemos a colocar las asas en la cavidad. Otras causas de obstrucción intestinal son múltiples, pero tienen que diagnosticarse con el tipo de vómito que presenta. Generalmente, cuando tenemos una obstrucción intestinal, el vómito va a ser bilioso. Si el vómito no es bilioso, tenemos que ir a buscar las causas generalmente no obstructivas de vómito bilioso, que tienen que ver o con problemas de enfermedad ciopéptica o pancreatitis, etcétera. Y si tenemos un vómito bilioso, tenemos que determinar si hay un cuadro obstructivo como tal. Y si hay un cuadro obstructivo, mirar si ese cuadro obstructivo es alto, y ahí vamos a diagnosticar las malnotaciones, o si el cuadro obstructivo es bajo, y vamos a diagnosticar las enfermedades como la enfermedad de Hirschsprung. Este es un cuadro de obstrucción intestinal. Usted ve un patrón gaseoso completamente normal, una dilatación de las asas delgadas. En este caso, ustedes ven una imagen de doble burbuja. Este es el estómago, aquí debería estar el píloro, aquí está el duodeno, esta es la pinza del cordón umbilical, o sea que este es un recién nacido. Y si ustedes detallan más abajo, aquí van a ver algo de gas pequeñito. Este paciente tiene una obstrucción intestinal parcial, secundaria a un diafragma en el duodeno. En los neonatos, la obstrucción intestinal generalmente la causa son congénitas. Entonces tenemos todo el tipo de atresias duodenales y intestino delgado. La malrotación intestinal es una causa que nos puede llevar a que se presente el volvulus intestinal con necrosis de ese segmento de intestino. Hay que tener cuidado con eso. La enfermedad de Hirschsprung, que va a causar una obstrucción intestinal por ausencia de células ganglionares en el colon distal, y una patología que es infecciosa, que es la enterocolitis. Tenemos también el lirio meconial. Dos imágenes diferentes. La primera que habíamos hablado del diafragma, y esta es una imagen de una atresia intestinal. Usted ve el intestino proximal dilatado, el defecto en el meso, ve el intestino distal más pequeño, ¿sí?, entorchado sobre la arteria mesentérica superior, y esta es, en la clasificación que ustedes se van a aprender, una 3B con imagen de árbol de Navidad o cáscara de manzana, que es lo que, con alto riesgo de volvulus también. Este es un tránsito del paciente que habíamos visto inicialmente,
que hay dilatación del intestino proximal y del estómago, y un colon y un intestino delgado menos dilatado distal. Sospechamos que hay un cambio de calibre en algún lado, que generalmente lo puede dar un diafragma duodenal. Esto es lo que se encuentra en cirugía, una dilatación proximal en el intestino delgado, un intestino distal normal, y en el sitio de la unión de ahí un diafragma. Lo que resecamos, y con eso queda el paciente tratado. La malrotación intestinal es un defecto en la fijación del colon y del mesenterio. Cuando el intestino retorna en la semana 12 a la cavidad abdominal, no rota completamente los 270 grados y queda el ciego pegado al duodeno en el eje de la mesentérica. El problema de eso es que puede en algún momento, por el efecto de péndulo de campana, causar un volvulus intestinal. En la vía digestiva lo que vamos a ver es esta imagen en espiral, que indica que ahí está torcido el intestino, o esta imagen que ve ausencia de paso del medio de contraste al intestino delgado y está dilatado la primera porción del duodeno. Para la malrotación hay que hacer unas vías digestivas altas. Cuando este péndulo de campana da vuelta sobre la mesentérica superior, se puede presentar esta tragedia, que es una necrosis del intestino, de todo el intestino medio. Ustedes sabrán que el intestino medio va desde la segunda porción del duodeno hasta las 2/3 partes del colon transverso, irrigados por la mesentérica superior. Y si uno no opera a sus pacientes rápido, los pacientes se van a morir porque se quedan completamente sin intestino. Aquí está el sitio de la malrotación del volvulus, aquí está el sitio del volvulus, el cambio de coloración entre el intestino isquémico y el intestino normal, generalmente es el colon. Entonces el diagnóstico va a ser con un cuadro en el recién nacido de obstrucción, en el paciente mayorcito de vómitos. Se tiene que hacer unas vías digestivas con contraste y con eso va a ser usted el diagnóstico. En el caso del volvulus es una urgencia llevarlo a cirugía. Cuando hablamos de bridas es porque hablamos de que hay un paciente que tiene generalmente una laparotomía previa. No es pseudoobstrucción, porque pseudoobstrucción intestinal es una enfermedad que tiene que ver con una deficiencia en la inervación del intestino. Hablamos de si hay una cirugía previa de obstrucción parcial por bridas, en el caso de que el paciente no esté completamente obstruido, o obstrucción parcial por bridas parcial o completa. Inicialmente el tratamiento no es quirúrgico, pero hay que estar ante los signos inminentes de que el paciente debe ser llevado a cirugía. Generalmente después se puede presentar en cualquier época después de que el paciente ha sido operado, pero es más frecuente en los primeros 2 años hasta los 10 años. Si usted lo tiene, la obstrucción intestinal, si la tiene y si el paciente tiene que operar, entre más veces se opere, más riesgo de obstrucción por bridas va a ser. Y lo llevamos a cirugía cuando se palpe una masa, porque ahí tenemos un volvulus. Cuando el paciente tiene fiebre, irritación peritoneal, o esté con leucocitosis o neutrofilia, o se vea aséptico, ese paciente debe ser llevado inmediatamente a cirugía, porque hay signos de necrosis intestinal. Hay otras bridas que son bridas congénitas que pueden dar obstrucción intestinal sin que el paciente tenga una laparotomía previa. Y una de ellas es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel generalmente, que es una persistencia del conducto ómpalo mesentérico, que también vamos a revisar, puede tener, además del divertículo que es una brida que comunica el divertículo con el ombligo, que es esa persistencia del conducto que no se curó. Y sobre esa brida se puede hacer la obstrucción intestinal. Si tenemos persistencia completa del conducto peritoneo vaginal, vamos a tener un ombligo rojo con una imagen polipoidea ahí, que si ustedes huelen, huele a popó. Por aquí va a salir popó.
Entonces el paciente lo exploramos por el ombligo, sacamos el divertículo, el conducto encefalomesentérico completo y hacemos una resección del mismo y volvemos a introducir el intestino al intestino. Otra cosa que puede ocasionar obstrucción intestinal son los ascaris. Los ascaris son unas lombrices, unos parásitos que generalmente la hembra es mayor que el macho y se ubican en nudos en el intestino cuando en pacientes de una población muy pobre y que no ha tenido nunca una desparasitación como tal. Habíamos dejado de verlos hace mucho tiempo, ahora con esta situación de la migración y con el poco acceso a antiparasitarios nuevamente, estamos presentando casos de esos. Generalmente el diagnóstico se va a hacer con la sospecha de la clínica de una obstrucción intestinal y una radiografía, y vamos a dar un tratamiento médico inicial también que consiste en colocar una sonda nasogástrica, algún tipo de laxante tipo aceitoso, que puede ser en este caso el aceite de ricino, la jengibrilla, y colocar un medicamento por sonda. Antes utilizamos la piperacina que bloqueaba neuromuscularmente el parásito, entonces hacía que el parásito en ese nudo se pusiera flácido, y entonces el nudo se iba soltando. Ahora pues usamos los otros que ya compiten diferente, matan el parásito por bloqueo excitatorio de las fibras nerviosas, como los mebendazol y el bendazol. Entonces generalmente pueden causar más migración. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, pero ahorita pues hay que usar cualquiera de los albendazoles que se puedan utilizar. Y en los casos de que haya un fracaso del tratamiento médico o haya irritación peritoneal, debemos llevar al paciente a cirugía. Esto lo presenté en el 95 en un congreso de la American Pediatric Surgical Association en Estados Unidos. Está publicado en el Journal of Pediatric Surgery. Una experiencia de 87 casos de obstrucción intestinal por ascaris, de los cuales 23 requirieron cirugía, a 6 le hicimos una resección intestinal, a 3 se le hizo una enterotomía y se extrajo el ascaris, los ascaris porque son muchos, y a 1 se le hizo una ileostomía con resección del segmento, que estaba muy complicado. Estaba publicado en el Journal of Pediatric Surgery. En esa época, esta es la causante de todos los males, que es el ascaris hembra, el huevo del ascaris, y así son los nudos. Y así se ve radiológicamente las imágenes de nudos de ascaris en la. Bueno, muchachos, para finalizar, como ustedes ven, es un popurrí de muchas patologías, nada específico, solamente mostrarles que existen, que hay que ir a leerlas para conocerlas a fondo, que hay que sospecharlas, pero lo más importante es cuando vamos a operar o a observar, tiene que ver con el tiempo, con la presentación del paciente, y con eso vamos a definir cuándo una cirugía va a ser urgente, cuándo va a ser inmediata o cuándo la tenemos que hacer, pero no es urgente. Va a tener que ver esto con el compromiso vascular del paciente. Cirugía urgente es cirugía que tenemos que definir en 24 horas. Generalmente son lesiones congénitas como las atresias, las bandas, el colon, las adherencias peritoneales en las fases tempranas que no mejoran, imágenes posoperatorias, tumores, que es importante sacarlos. Algunas de estas, apendicitis, abscesos de pared, complicaciones que no mejoran con tratamiento médico, está en 24 horas de definir si los opera o no. El trauma, las lesiones pancreáticas, la hemofilia y la ruptura vesical, que las demás lesiones de órganos sólidos, nosotros las observamos.
Hemorragias que no amenacen la vida, intratumoral o enfermedad. Siempre damos un tratamiento médico 24 horas para definir si son importantes operarlas o no. Los tumores generalmente los estudiamos y idealmente en 24 horas deberíamos estarlos operando. Tumores de riñón, neuroblastoma, retroperitoneo, coledocolitiasis con obstrucción, manejo médico, antibiótico y se comprime en 24 horas la vía biliar. Pero ¿cuándo tenemos que llevar al paciente a cirugía? Inmediatamente, cuando hay un compromiso vascular. ¿Y qué hace un compromiso vascular? El volvulus, la malnutrición, torsiones de órganos intraabdominales, polinfangiomas del colon en el intestino o el vaso, hernias encarceladas que no reducen, hay compromiso vascular, invaginación que no reduce, compromiso vascular, adherencias peritoneales tardías que forman la masa, que forman el volvulus también, torsiones de gónadas y el trauma, cuando hay trauma con compromiso vascular de grandes vasos, antes debe ser llevado inmediatamente a cirugía. Vísceras perforadas también, es cirugía que tiene usted que hacer cuando hay una apendicitis aguda perforada, enterocolitis necrotizante perforada, úlceras perforadas, ya sea por esteroides o pépticas, divertículos perforada, trauma con perforación de intestino o cuerpos extraños que rompan el intestino, hay que operarlo rápido. Hemorragias agudas que estén causando incluso la vida del paciente, ya sea por trauma de víscera sólida, generalmente en el vaso y en el hígado, casos mayores, el retículo de Mecker cuando sangra y el embarazo ectópico. Es importante todo eso. ¿Y qué pacientes no vamos a operar, pero vamos a seguir? Los traumas, generalmente todos los traumas nosotros los observamos, miramos que el paciente está estable, no se operan. Infecciones, ascaris, parasitarias, no operamos, damos tratamiento médico generalmente. Infecciones por cuerpo extraño, intraperitoneales como el lechón ventrículo peritoneal, de diálisis, y otras como la enterocolitis necrotizante temprana, pancreatitis, si hacemos el diagnóstico, infartos esplénicos, patologías infecciosas de tracto urinario, no operamos. No está indicado tampoco operar gastroenteritis, adenitis mesentérica, neumonía basal, peritonitis primaria, hepatitis. Eso es para decirles que tienen que hacer un buen diagnóstico diferencial con estas patologías que causan también un abdomen agudo, pero que no deben ser para esa cirugía. Intraluminales que son frecuentes y que causan dolor, la constipación, la aerofagia, las ingestiones de cuerpos extraños. Les damos manejo médico, no las llevamos a operar. Estas patologías médicas causan dolor abdominal, la púrpura de Lancet, diabetes, porfiria, uremia, hiperlipidemia y las crisis adicionales tampoco causan dolor abdominal, pero hay que darlas antes para no tener que operar en blanco los pacientes. Falla cardíaca, microembolismo, todas esas cosas van a hacer que el hígado se ponga grande, van a causar un dolor visceral y pueden causar abdomen. Intoxicación, plomo, talio, hongos, mordeduras de serpientes, etcétera, también. El neumoperitoneo, cuando hay un enfisema mediastinal, ilio paralítico, el embarazo en las niñas adolescentes, a veces un embarazo ya con dolor abdominal, que están embarazadas, ojo con eso. Esfuerzo muscular por ejercicio, tos y algunos dolor está identificado como dolor abdominal recurrente en pediatría, que casi que es idiopático y que no necesita cirugía. Para que se lleven para la casa, ustedes tienen que definir cuándo hay una obstrucción intestinal. Puede ser manejo médico que no requiere un manejo quirúrgico inmediato, y cuando hay un compromiso vascular que sí requiere que ese paciente lleve. Y en la obstrucción intestinal, el ataque de dolor abdominal gradual a menudo está acompañado por algunos prodromos de otras enfermedades o vómito o procesos infecciosos asociados.
Cuando vomita el paciente idiota se alivia después del vómito. No hay flatos ni deposición, hay distensión abdominal. Puede haber neumonía por aspiración, puede haber hidrodinámico y deshidratación, pero el paciente usted lo puede cuadrar y observarlo y definir si sí o no requiere una cirugía. Pero cuando el ataque del dolor abdominal es súbito, el dolor es severo, el vómito no lo alivia, el paciente entra en shock y hace deposición con sangre, ese paciente se le está muriendo, ese paciente lo tiene que llevar usted a cirugía. O sea, si tengan en conclusión, cuando operamos, inmediatamente cuando cerramos, lo vamos a definir juiciosamente. Hola, viejita. Después de la historia clínica y un examen físico juicioso, es una decisión eminentemente clínica, debería ser. Muy raramente está basada en el laboratorio y en los hallazgos de los paraclínicos. Usted casi que con la clínica tiene que definir si el paciente tiene que operar urgente. Y cuando usted no lo tiene que operar urgente, no se debe apresurar y tiene que repetir el examen físico y reevaluar si el paciente es necesario para determinar un buen diagnóstico. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, antes de que se nos acabe aquí el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo que no hay preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, Diego, usted tiene la lista ahí. Ponga la cámara un segundo para mirarlos a ver dónde están. Tenemos un minuto. Esperemos que la próxima vez que nos veamos nos podamos ver allá en el salón. La recomendación es que se cuiden porque tenemos el pico. Puede ser que no sea muy grave la presentación ahorita del virus, pero sí es muy contagiosa y pues como ustedes van a estar en contacto con sus papás, sus abuelos y toda cosa, pues uno no sabe cómo les vaya a ir a ellos. Entonces, la responsabilidad es esa, de mirar que a las otras personas les vaya bien. Me imagino que todos estarán vacunados. Es importante la vacuna, importante que ustedes estimulen la vacunación, importante que traigan los antivacunas porque no tiene lógica que uno médico no crea en las vacunas. O sea, es una cosa que yo respeto las posiciones que tienen los médicos que son antivacunas, pero no tiene sentido que usted se meta a una cosa como la medicina que tiene que ver con mucha tecnología y que crea todavía que le van a poner un chip o que lo van a